Hola Víctor, ¿qué tal? Buen día. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Todo bien? Qué suerte. Bueno, estamos hablando de esta ley 14.390 con Lizzy. Estamos hablando sobre algunos casos que pasan y que los futuros técnicos tienen que atender. De que cada cosa que pasa, cada cosa que no está en condiciones, como estábamos hablando acerca de los andamios, ¿verdad? Que tenía deshilachadura o cosas que estaban rotas, se tiene que informar por escrito, si es necesario, en triple copia estábamos diciendo, porque hubo un caso que hace 3 años está con demanda en IPF, eh, de un limpiador que se subió hasta un cuarto piso, estaba limpiando los vidrios y el andamio se vino para abajo y tuvo múltiples fracturas a nivel de la columna y que hoy en día está todo con clavo. Pero ahora IPS se quiere lavar las manos y le quiere echar la culpa al técnico, ¿verdad? Encargado de que por qué no informó, que ese andamio no estaba en condiciones para su uso y no hay ningún informe. Y el técnico dice que sí informó y le piden la copia y no tiene la copia. Entonces, ¿sobre quién va a recaer la responsabilidad? Y claro, siempre soy el técnico porque no hizo su trabajo. Y claro, es como si fuera que no hizo, por más que el día que hizo es como que no hizo. Entonces Claro, porque estamos ese tenía que haber entregado al encargado de seguridad para que él pueda, o sea, tenía que tener la acuse de recibo de ese informe. sí, así mismo, no tiene. Y ahora, mm, lastimosamente, la responsabilidad va a recaer sobre él. Híjale, le van a querer cobrar todos los clavos que le Sí, pusieron al señor, ¿verdad? sí, así mismo. Así Dios. mismo. Entonces uno siempre cuando tiene a su cargo este tipo de responsabilidades, siempre tiene que manejarse con copia. Bueno, Claro. Lizzy me comentó que esta ley ellas habían desarrollado con la profe, ¿verdad? Sí. Entonces, me contó también que hicieron un trabajo que cada uno tenía que hacer un trabajo de cada capítulo. Entonces, lo que yo voy a querer es que ese trabajo me suban a la plataforma y van a exponer el próximo sábado Ok. sobre esos Sin problema, trabajos. profe. Y porque ya tienen todo hecho. Entonces voy a Sí, poner es en... un PowerPoint, ¿verdad? Que se hizo. Cada Sí, uno hizo una parte de la ley. sí, Y después era que se defendió. Pero eso era ya, ¿cómo era? la Que pasantía. defendimos ya en la pasantía. Exactamente. Sí, y bueno, y ese mismo trabajo me van a volver a subir, voy a habilitar hoy y van a exponer el próximo sábado. Yo no sé si hicieron entre dos o cómo fue. No, y cada uno agarró una parte de la ley y Sí, desarrolló. ay, bueno, Y y se hizo en solamente, grupo. sí, entonces solamente esa parte de la ley, pero yo esta semana me quiero conectar para que por lo menos algunos puedan exponerme entre semana a la noche su trabajo para ganar tiempo y para desarrollar la última ley que nos falta, ¿verdad? Espectacular. Me parece bien. Entonces, el que puede conectarse a la noche, ¿verdad? Me avisa y me expone y ya está. Entonces, eso se queda grabado y vamos a tomar eso, vamos a quitar algunos conceptos y es algo que ya hablaron, como me dijo Lizzy, ¿verdad? Bueno, acá este capítulo habla acerca de la higiene industrial, de las condiciones generales del trabajo, de condiciones generales del ambiente industrial. Este seguramente le tocó a algún compañero de ustedes. Bueno, acá habla de los establecimientos y centros de trabajo y sus anexos se mantendrán por medios naturales y artificiales, condiciones ambientales y de trabajo adecuadas, evitando los efectos nocivos para que la salud tienen los agentes físicos, químicos y biológicos. ¿Por qué voy a tratar este capítulo? Porque hablamos de las enfermedades profesionales y se clasificaban en tres: físicos, químicos y biológicos, que salió en el examen. No sé qué tal le fue. Ujú. No, súper bien, por suerte. Bueno,
La existencia del agente físico, químico, biológico nocivo en el ambiente de trabajo deberá corregirse. En primer lugar, evitando o reduciendo su generación en la fuente de origen. En segundo lugar, evitando o disminuyendo su difusión en el medio ambiente de trabajo. Y en tercer lugar, y solo cuando resulte imposible corregir los riesgos por los procedimientos anteriores, se utilizarán prendas de protección personal o se reducirán los tiempos de exposición dentro de los límites. Yo suelo ver, una vez me fui a un recorrido por un laboratorio que se llamaba, creo que se llamaba Kimba o Inufar, uno de los dos, y he No visto, logras explotar. sí, nos fuimos a un recorrido ahora con el colegio de mi sobrino, y he visto personales que manipulaban medicamentos, ¿verdad? Que están expuestos a la droga, ¿verdad? Al ambiente así, y tenían todo trajes, tenían todo guantes, trajes, tenían tipo como eso que se ve en las películas, como un casco así con la cara transparente, pero todito tapado están. Me imagino que es para seguridad de ellos, para evitar la exposición con los medicamentos o las drogas que manipulan, ¿verdad? Siempre que el proceso de fabricación lo permita, se emplearán sustancias menos nocivas. Para la emisión al medio ambiente de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos, se observarán los límites máximos permisibles de descarga al agua, al suelo. Ay, espérame que me salió algo acá. Ahí está. Ahí está. Los límites permisionales de descarga de agua, suelo y aire que determina la Organización Internacional del Trabajo. Prohíbase el establecimiento de descarga de efluentes sólidos, líquidos y gaseosos que no puedan producir degradación de los cuerpos receptores en el territorio de la República. Solo se permitirá su emisión previo tratamiento de la depuración o una neutralización que lo convierta en inocuo, que sean inofensivos para la salud de la población, animales o plantas y que impida su efecto pernicioso en la atmósfera, en el suelo y en los cursos de agua. Estamos hablando sobre el capítulo de, eh, de las condiciones generales ambientales e industriales, dice. Habla acá de los efluentes líquidos. Cuando la agresión proveniente de los efluentes líquidos por su calidad y cantidad altere las condiciones de salud y seguridad dentro y fuera del establecimiento, deberán estar sujetas a valores máximos permisibles adoptadas por la Organización Internacional del Trabajo. Efluentes sólidos y semisólidos. Todo establecimiento, luego el tratamiento adecuado, podrá descargar esos efluentes en el cuerpo receptor apto a tal fin, siempre que por su volumen y calidad no origine inconvenientes en el presente o en lo previsto para el futuro inmediato. Los lodos, residuos sólidos o semisólidos deben ser tratados hasta un grado tal que resulte inocuo o incapaz de producir algún tipo de perjuicio en la salud o bienestar de las personas, y deben ser competentes con las condiciones del cuerpo receptor en el que lo hacen sus propiedades intrínsecas. Bueno, intrínsecas y a la vida natural en que se desarrolla. Cuando se compruebe que alguno de los efluentes pueda resultar peligroso para la presencia de otros efluentes o factores concurrentes o cualquier otra circunstancia no contemplada en la presente reglamento, se puede exigir al establecimiento que limite la presencia del efluente a valores inferiores a los indicados por la Organización del Trabajo. Evitación de malos olores, evitará olores pestilentes. Profe, ¿Sí? capítulo, decímelo un poco, por favor. Capítulo 10. Gracias. Capítulo 10 creo que era. Sí, no, capítulo 11 dice, que habla sobre el medio ambiente del trabajo, sobre cómo se tiene que cuidar el ambiente del trabajo para evitar que... Ya tengo. Gracias. Bueno, evitación de malos olores.
Se evitará olores pestilentes o especialmente molestos mediante los sistemas de captación y expulsión más eficaces. Si fuera imposible, se emplearán obligatoriamente máscaras respiratorias. Si no se puede evitar ese fuerte olor que hay dentro del establecimiento, dentro del ambiente del trabajo, entonces debe la empresa encargarse de brindar las máscaras respiratorias para evitar que ese trabajador o esa trabajadora inhale ese ambiente eh, con olor o ese ambiente que tenga olores desagradables que con el correr del tiempo pueda ocasionar algún tipo de inconveniente en la salud de la persona. Manipulación en industria con productos animales o vegetales. Este sí que no se cumple porque cuántos mataderías hay que agarran y tiran nomás sus desechos en los arroyos, ¿verdad? Y uno de ellos son las mataderías que hay en Luque, ¿verdad? Que en el arroyo tiran todos sus desechos o cuando hay lluvia. Y eso no solamente expone a la población que habita alrededor a contaminaciones, que generalmente suelen cerrar, pero lastimosamente estamos en un país donde el dinero hace bailar al perro. En aquellos trabajos en los que se utilicen materiales de origen animal, tales como huevos, pieles, pelos, lana, etcétera, o sustancias vegetales peligrosas, será perceptiva siempre que el proceso industrial lo permita la desinfección previa de dichas materias antes de su manipulación por ebullición u otro medio adecuado para tratar de evitar algún tipo de contaminación en el lugar, ¿verdad? Se evitará en todo caso la acumulación de materias orgánicas en estado de putrefacción o soponificación a menos que conserven en recipientes cerrados y se neutralice la producción de los olores desagradables que no se cumple. Porque vos pasás por la zona de, para que vamos a irnos lejos, vamos a irnos acá en Tablada nomás. No sé si ya pasaron alguna vez por cerca de las mataderías de por ahí. El olor desagradable que hay. Ya pasaron. Sí, conozco, profe, y ahí en Avenida Santa Teresa, Guaraní también. Sí, guaraní. Que hasta que cuántos vecinos se quejan por los olores desagradables, que sí o sí con el Sí. correr del tiempo algún tipo de daño te va a ocasionar en tu organismo. Pero eso hay empresas que se dedican a disposición final de desechos patológicos, Sí, de todo. Solo que como vos decís, lleva su costo y lleva su proceso y ellos no les conviene y, muchas veces. y uno por el costo luego. Claro. Bueno, en los establecimientos industriales dedicados a los trabajos con productos animales y vegetales serán aplicados los preceptos contenidos en el presente reglamento señalado en el artículo 244, que habla acerca de las condiciones de los locales de trabajo para su fácil limpieza, prohibición de tomar alimentos o bebidas durante el trabajo, técnica y periodicidad de las operaciones de limpieza y desinfección. Bueno, en el caso, por ejemplo, Lizzy, no sé, me vas a corregir si estoy equivocada. Yo suelo escuchar que aquellas personas que se dedican a la recolección de basura, eh, el director o el que es encargado de ello, sí o sí mensual le paga, por ejemplo, esa insalubridad y aparte le da leche, caja de leche. No sé si ya escuchaste alguna vez. Se les paga insalubridad, exposición al peligro y se les da el cajón de leche. Sí. Y esa leche, ¿para qué le dice que le da la leche? A ver si me decís. Que supuestamente es para la desintoxicación Ah, de todo lo que ellos puedan inhalar. sí, así mismo. Así mismo. Pero Pero realmente, ellos están mucho más expuestos a lo que sea sí. solamente inhalación. Sí, Yo te había comentado que en la época de la pandemia muchísimos compañeros del área de, de esto de aseo urbano sí, fallecieron a causa de que la gente se trataba en su casa, ellos se iban, tiraban nomás la basura, o sea, se iban a recoger la sí. basura, la gente tiraba sin precaución. Incluso hubo gente que le entró la jeringa
y sí, 3, 4 días después ya presentó COVID y ya se fue. sí, Así, así de rápido. Ahí a esas cosas están expuestas y a muchas cosas, a vidrios, a cosas tóxicas, todo. La gente no mide lo que tira muchas veces. sí, así mismo, así mismo. Claro, porque no tenían en cuenta eso de los tapabocas y todo, tiraban así en la basura como si nada. Y ellos como si nada también agarraban. La verdad que Si estuvieron tenías es mucha delicadeza ya era la sí, basura. Vos te ibas por la calle y veías el tapaboca minado, parecían flores por las calles, por las veredas y eso. Y eso sí, muchas veces ellos tenían que alzar, los barrenderos tenían que barrer y alzar y todo, ¿verdad? así es. Bueno, acá habla, sí, ya está, básicamente eso. Productos químicos, personas, sí. Estos productos químicos biológicos, bueno, hablamos enfermedades profesionales, hablamos de agentes biológicos, agentes químicos, que acá hablamos acerca de la manipulación de productos químicos, ¿verdad? Designan los elementos compuestos químicos, ya sean naturales, que hay una ley que les hace, que establece cuáles son los tipos de enfermedades que puede producir de cada uno. No sé si pudieron leer esa ley, que solamente habla de las enfermedades laborales. Es un decreto. Sí, habíamos desarrollado con la profesora Cáceres, Ah, bueno. pero a grandes rasgos, ¿verdad? No, y eso es lo único que tiene, es la división de todas las enfermedades, ¿no? Que se da por agentes biológicos, químicos o por agentes físicos. O sea, detalla nomás cuáles son cada uno. Y habla toda la responsabilidad de los empleadores, derecho de los trabajadores. Mm, mm, mm. Viste, acá, por ejemplo, habla de los organismos bacterianos, ¿verdad? Que son la parte biológica, que afecta, por ejemplo, en eh, la parte de la parte de los pulmones, ¿verdad? Organismos bacterianos. Habíamos hablado del artículo 244, el artículo 244 que establece sustancias irritantes o tóxicas en todos los locales de trabajo en los que se empleen. Ustedes saben que en las peluquerías también uno está expuesto. ¿Por qué? Porque manipulan esas sustancias que son, por ejemplo, para hacer esos alisados permanentes, que es un producto que es tóxico y que no puede estar en un lugar cerrado haciendo por el olor que expide ese producto. No sé si alguna vez ya te fuiste a la peluquería Licio y pudiste oler cuando una persona se hace ese famoso alisado progresivo, no sé, o alisado No permanente. es que me pude ir, me hice, profe, y me hinchó todo el labio, el ojo, parecía un sapo. Bueno, y ese son productos tóxicos que hacen mal y que manipulan la- las peluqueras. Y eso con el correr del tiempo ocasiona algún tipo de daño en el cuerpo. Son sustancias que son fuertes. Por algo nomás luego cuando estamos embarazados no podemos teñirnos el pelo, ahora por la sustancia química que tiene, entonces ahí ya te da la Claro, pauta. por algo también en todas las cajas, hasta en las cajas de tinte, que parece algo Sí, inofensivo, te sí, dice que primero hagas la prueba de alergia. sí, Hay así. personas, por ejemplo, que no pueden al piróxido o lo que vendría a ser la agua oxigenada, Sí, no puede usar una agua oxigenada más de 20 o de 10 porque le levanta todas las pieles del cuero cabelludo. Y eso sí, porque es una reacción alérgica, ¿verdad? O sea, le hace mal. claro. Y eso muchas, nosotros justamente en la municipalidad muchas veces la gente se enoja por eso cuando Sí, nos dicen, ¿por qué me piden permiso al Ministerio de Salud? ¿Por qué se tiene que ir a salubridad? Una peluquería nomás es, mm, te dicen. Pero mm, hoy en día hay muchísimos locales de que peluquería nomás, pero vos ya te haces cejas, ya te sí, haces, ya te haces alisado, ya te haces masaje, sí, ya te haces un montón de cosas y son sí, muchísimos productos sí, químicos que te ponen, sí, incluso que te inyectan sí, y no sabes de dónde viene, vos no sabes su procedencia, vos no sabes si la persona está capacitada
y muchas veces estamos expuestos a muchísimo peligro. Sí, así mismo, así mismo. Bueno, eso por ejemplo habla de la manipulación de productos tóxicos. Acá hablamos ya de organismos parasitarios que está dentro de la clasificación de enfermedades biológicas, porque acá ya hablamos de los parásitos que se clasifican en algas, hongos y SOS. Se tomarán las cautelas higiénicas y preventivas necesarias a fin de evitar el contagio de los trabajadores en el proceso mismo con las materias primas y en los lugares higiénicos. Se va a proceder a la desinfección, que fue lo que ocurrió con esta pandemia, ¿verdad? Que cada departamento trabajó la famosa cuadrilla, si bien algunos no entendieron lo que es trabajar en cuadrilla, porque por ejemplo a veces cambiaban a los trabajadores con el otro turno, y eso está mal, porque el famoso trabajo en cuadrilla es para no juntarles a la misma persona en un mismo día con otras personas. Entonces, una semana trabajaba un grupo, otra semana a otro grupo, o si no, lunes, miércoles y viernes le tocaba a un grupo y martes, jueves y sábado a otro grupo. Y ese grupo no puede cambiar ni de día porque estaba en contacto con otras personas. Entonces, fue lo que, por ejemplo, esta pandemia nos enseñó ya a utilizar eh, los elementos de seguridad para evitar, ¿verdad?, el contagio, que por lo menos se cumplió en algún momento y que después se dejó de usar, ¿verdad? Después hablamos de los organismos bacterianos, que son otros de los componentes biológicos de las enfermedades profesionales. Y la ley anterior hablamos acerca de, por ejemplo, del virus de la neumonía, ¿verdad? De, el estafilococcus, o de repente enfermedades que son fáciles de contagiar, y una de ellas es la que es de contagio, que se puede contagiar con las partículas de la saliva, que es la enfermedad de la tuberculosis, que sí o sí cuando se entera el dueño, se tiene que informar. ¿Para qué? Para poder aislarle a esa persona y evitar que siga contagiando a los demás compañeros. Los trabajadores que manipulen o empleen bacterias en los procesos industriales serán cuidadosamente protegidos en forma especial cuando se trata de bacterias patógenas, utilizando equipos adecuados y evitando en lo posible el contacto con las bacterias. Los trabajadores serán instruidos en forma verbal y escrita o visualmente sobre los riesgos inherentes a su actividad, las medidas de protección y los medios para su defensa. Los locales para facilitar su cuidadosa y repetida limpieza reunirán las condiciones establecidas en el artículo 244, que habla acerca de la manipulación de los elementos, ¿verdad?, tóxicos. Después, control de plagas no tiene relación con nuestro tema. Protección personal. Protección personal, normas comunes. Este es cómo nosotros tenemos que protegernos. Dentro del concepto de protección personal se incluyen todos los elementos destinados para proteger al trabajador de un daño concreto. La protección personal ha de considerarse como la última barrera entre el hombre y el riesgo. Debe procurarse que sea suplementaria de la colectiva. Su empleo será obligatorio siempre que se tienda a eliminar o reducir riesgos profesionales. La protección personal no dispensa en ningún caso de la obligación de emplear los medios preventivos de carácter general conforme a lo dispuesto en el presente reglamento. Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección personal permitirán en lo posible la realización del trabajo sin molestias innecesarias para que lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no extrañando por sí mismo otro peligro. Entonces, las medidas o las disposiciones de protección personal son todos aquellos elementos que un trabajador puede utilizar para evitar cualquier tipo de accidente. Sin perjuicio de su eficacia, los equipos de protección personal permitirán en lo posible la realización de trabajos sin molestia innecesaria, quien lo ejecute y sin disminución de su rendimiento, no entrañando por sí mismo otro peligro. Para la elección del equipo de protección personal más adecuado a utilizar en puesto de concreto, se atenderán fundamentalmente las condiciones siguientes. Se va a tener en cuenta la localización del riesgo o riesgo existente,
parte o parte del cuerpo que deben ser protegidos: cráneo, aparato visual, aparato auditivo, tronco, extremidades, equipo de protección que son precisos, prestaciones del equipo frente a riesgo concreto, prestaciones garantizadas de equipos, bien para ensayo de homologación o certificado emitido por los centros especializados. La protección personal se clasifica en medios parciales de protección que protege a la persona frente al riesgo que actúa preferentemente sobre partes o zonas concretas del cuerpo, como cráneo, protección de la cara, aparato visual, aparato auditivo, protección de las extremidades superiores, protección de las extremidades inferiores y protección del aparato respiratorio. Medios integrales de protección: ropa de trabajo, cinturón de seguridad y redes de protección. O sea que en esta ley especifica todo. Es una excelente, es un excelente material eh, de apoyo, porque especifica cada uno de los puntos de cómo ustedes el día de mañana van a trabajar. Después ya de medios parciales de protección de cráneo, habla ya detalla. Que eso ya vieron todo con la profe. Acá más bien lo que nos interesa es la medida de protección personal y el informe de las enfermedades, de los accidentes laborales y enfermedades profesionales, que esta ley habla un plazo de 8 días para informar ante la autoridad competente eh, del accidente ocurrido. ¿Y qué va a pasar si ustedes nos informan dentro de los 8 días? Díganme un poco. Ropa de trabajo, cinturón de seguridad, esto voy a resumir todo. Díganme un poco, Lizzy. Liz y Víctor, acá por ejemplo habla de los exámenes médicos obligatorios. En la primera intervención estábamos hablando con Lizzy de que uno debe saber las dolencias o las patologías que tienen los trabajadores para saber, por ejemplo, que en mi botiquín no me puede faltar una inhalapril, un losartán, por ejemplo, este que es para la diabetes, una insulina o inyectables en el caso de que uno haga un shot hipovolémico. O sea, son para saber más bien cuáles son los elementos que yo debo de contar en mi botiquín para poder hacer los primeros auxilios a las personas quienes trabajan en la empresa donde yo estoy como técnico de seguridad industrial. Entonces, es importante esa parte poder especificar bien, y por eso es necesario que se hagan esos controles o los famosos chequeos médicos constantes de los trabajadores para saber sus condiciones físicas, para poder realizar ese trabajo. Y acá hablamos de examen médico admisional, clínico, que es vista, oído, piel, extremidades, radiografía, análisis de sangre para poder saber sus condiciones físicas. El examen médico periódico de 12, o sea, al máximo comprenderá examen clínico, radiografía del tórax, hemograma completo, examen de rutina, orina, electroencefalograma, test psicológico, examen ginecológico, etcétera. Los trabajadores que realizan tareas ambientales insalubres tienen que hacerse cada 6 meses. Y los que no están en exposición, cada 12 meses, o sea, cada año. Imagínense que acá tienen todo con esta ley. Acá hablamos de la organización de la salud ocupacional, que estábamos hablando con Lizzy de que por lo menos tiene que tener un dispensario acorde a la cantidad de trabajadores que cuenta esa empresa, y si son más de 200 trabajadores, evidentemente tiene que tener tipo como una clínica ya con todas los servicios necesarios para las personas quienes trabajen en ese lugar. En todo lugar de trabajo se establecerán un programa de salud ocupacional dentro del cual se efectuarán actividades destinadas a prevenir los accidentes y las enfermedades relacionadas con el trabajo. Todo establecimiento donde trabajen 150 o más trabajadores, incluyendo los que desarrollan tareas administrativas, deben organizar de manera de mantener servicios de seguridad del trabajo, de higiene industrial y medicina del trabajo.
Los objetivos fundamentales de los servicios mencionados serán en respectivas áreas para prevenir daños que pudiera causarse a la vida o a la salud de los trabajadores por las condiciones de trabajo y protegerlos en sus actividades contra riesgos resultantes nocivos para la salud. Imagínense que 150 dice. Estos servicios deben actuar en coordinación y tendrán relación de dependencia jerárquica en el establecimiento con el máximo nivel actuante del mismo. Los establecimientos que cuenten con menos de 150 trabajadores, incluyendo los que desarrollan tareas administrativas, los profesionales encargados de los servicios especializados en la respectiva materia deben inscribirse obligatoriamente para ejercer sus funciones en un registro habilitado por la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional que depende del Ministerio del Trabajo. El Servicio de Seguridad del Trabajo tiene por objetivo principal preservar la integridad del trabajador y del equipo de dispositivo o maquinaria que se utiliza en relación a la agresividad del ambiente de trabajo. Esta es de competencia del Servicio de Seguridad, el estudio relativo a la seguridad de la empresa, asesorar en asuntos de seguridad del trabajo, proponer normas y reglamentos internos de seguridad en el trabajo, enviar relatorios periódicos a los diversos sectores de la empresa, elaborar relatos de actividades de seguridad del trabajo, examinar proyectos de obra, instalaciones industriales y equipos, opinando desde el punto de vista de seguridad del trabajo. Y acá hablamos de los informes, donde ustedes tienen que controlar cada material de trabajo que el personal utiliza para realizar sus labores. Entonces, eso sí o sí hay que hacer por escrito y con copia para que ustedes puedan tener su acuse recibido que ustedes informaron que tal o cual máquina no se encuentra en condiciones para ser utilizada. Y acá tenemos muchísimos puntos que tienen que tener en cuenta para poder informar. El servicio de medicina de trabajo, este servicio tiene por finalidad preservar la salud, buscando la valorización del trabajo a través de la promoción del bienestar físico, mental y social. Y eso. Y acá tienen otra vez una serie de cosas que tienen que tener en cuenta. Del servicio de higiene en el trabajo, este servicio tiene por finalidad evaluar y corregir todo medio ambiente en donde se desarrollan las labores. Y acá tiene su competencia de lo que está a cargo. Imagínense que es totalmente eh, cierto lo que dijo la profesora Lourdes, que este es un elemento, o sea, una Biblia para ustedes, porque todo habla ahí. De las comisiones internas de prevención de accidentes, que es la CIPA, la empresa que posean 100 o más trabajadores a su cargo están obligados a organizar y poner en funcionamiento la comisión con la finalidad de atender la prevención de accidentes, enfermedades profesionales y seguridad en el trabajo. O sea, por cada 100 trabajadores, ¿qué tiene que tener? ¿Qué tiene que tener, Abelice y Víctor? Debe tener un dispensario, profesora, y una asistencia, y un personal de seguridad a cargo. Sí, así es. Que se encargue de controlar todo esto que dice esta ley. Un funcionario de seguridad que esté con registro, con Sí, categoría. claro, claro, así mismo es. Bueno, esto ya habla de las obligaciones, información estadística, esto ya no. Pero lo que voy a hacer es quitar todos los artículos que guardan relación con nuestra materia y hacer un resumen y pasarles nuevamente, porque no todos los artículos hablan acerca de lo que realmente va con nuestra materia. Y así. Bueno, entonces, como ustedes desarrollaron un trabajo con la profe Lourdes, ese trabajo van a volver a presentarme, Lizzy, de la unidad que les tocó a cada uno. Y va a valer 15 puntos, entonces la final va a ser sobre Ah, ya. 40, o sobre 45 puntos. Y ese mismo trabajo van a exponer esta semana que voy a mandar, los que van a poder conectarse entre esta semana para poder exponer ese trabajo y el sábado. Y vamos a terminar con una última clase que es recortita. Acá encontré, profe, el decreto 5649, Sí, que es la que especifica totalmente las enfermedades sí. laborales. Sí, ese yo les levanté. Está en la Sí, plataforma. estaba mirando. Acá dice todavía las enfermedades. Sí, así mismo es, Lizzy. Y bueno, acá terminamos nuestra clase, no sé. Lo que voy a hacer es extraer de esta ley porque tiene muchísimos artículos. Solamente voy a quitar los artículos que guardan relación con nuestra materia y que sí o sí tienen que informar, ¿verdad? Y eso, para no, porque es larguísimo.
porque ustedes ya trataron esta ley, ¿verdad? Entonces, ¿para qué voy a volver a Sí, quitar? Entonces, lo que vamos a sí. hacer es el mismo trabajo que ustedes entregaron de la unidad que les tocó, tanto a Víctor como a vos, van a presentarme eso y en la semana vamos a conectarnos y el sábado para que puedan exponer y va a valer 15 puntos como les dije. Dale, profe, sin Bueno, problema. está entonces terminamos y voy a hacer el resumen de esta ley y voy a pasar en el grupo para que tengan. Que tenga buen fin de semana, profe. Igualmente nos vemos. Chau, chau. Chao, chao.